Buen día con todos. Para comenzar, les pido por favor que nos ayuden manteniendo sus micrófonos silenciados durante el desarrollo de esta sesión. Mi nombre es Karina Sánchez y les doy la bienvenida a el ciclo de internacionalización como estrategia transformadora de las universidades. Este ciclo es organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y el Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. El ciclo se realiza en el marco del proyecto de internacionalización transformadora de CINDA, que busca fortalecer y visibilizar el aporte de la internacionalización al desarrollo de las actividades interuniversitarias, resaltar la innovación y el valor agregado que generan los componentes internacionales e interculturales y sus beneficios para distintos integrantes de las comunidades académicas, así como en diversos procesos y objetivos institucionales. El encuentro de hoy es el cuarto encuentro del ciclo, son 5 en total, y aborda la internacionalización de posgrado y la investigación. En ella se aprecia cómo los académicos investigadores, así como los investigadores en formación, aprovechan la colaboración internacional para acceder a más y mejores redes, recursos y contacto con otros investigadores destacados, mediante estrategias de movilidad, asesoría, convenios de colaboración, articulación de investigadores y fomento de publicaciones, entre otras cosas, con importantes beneficios para la investigación y otras funciones universitarias. En esta sesión presentaremos 2 buenas prácticas de internacionalización del posgrado y la investigación de universidades de CINDA, identificadas como tales por la primera convocatoria del proyecto de internacionalización transformadora. Al término de las 2 presentaciones, tendremos un tiempo para preguntas que se recogerán exclusivamente vía chat, tanto en Zoom como en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo ahora, y posteriormente tendremos la presentación de una estrategia de internacionalización del SPOL, con la que cerraremos la sesión el día de hoy. La primera presentación corresponde al Fondo Concursable Marco Polo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta presentación está a cargo de Jason Jiménez Mayo, coordinador de internacionalización y de relaciones interinstitucionales de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, buenos días y bueno, gracias. Saludos a todos los presentes, a Cinda. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, el Fondo Concursable Marco Polo es uno de los mecanismos de internacionalización que tiene la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y eh, la Pontificia Universidad Católica del Perú es la primera universidad privada del país. Ya tiene más de 100 años, si bien tiene una fundación inicialmente que estuvo constituida por un sacerdote jesuita y otros funcionarios políticos, ¿no? Pero tiene una visión plural y tolerante y respetuosa de la libertad, o sea, más allá de eso. Es la principal universidad del país, en primer lugar en el ámbito nacional, y bueno, y está dentro de las 500 del mundo. Más o menos esas son las cifras con las que maneja la universidad. 29.000 estudiantes, 65 carreras de pregrado, 96 programas de maestrías y 16 programas de doctorados que actualmente tiene la escuela. A nivel de posgrado, la universidad tiene principalmente la escuela de posgrado, pero también cuentan con 2 instituciones a la par, ¿no? Que también son a nivel de posgrado, que son el Centrum, que es el tema de todas las carreras de negocios internacionales, administración, MBA, y la escuela de gobierno, que tiene que ver más con los temas de políticas públicas y de ciencias políticas a nivel de maestrías y doctorados. Pero la relación que hay entre las dos es, si bien estas 2 instituciones, los últimos que he mencionado, tienen una independencia económica, tienen una vinculación académica, ya que, por ejemplo, todo lo que son aprobaciones académicas o el tema de los doble grados, por ejemplo, son aprobados por la escuela de posgrado. Entonces, la escuela de posgrado tiene ya este año 48 años de trayectoria. Como le he mencionado, ya ofrece más de 90 programas entre doctorados y maestrías, ¿no? Y bueno, ya los comenté esto de la escuela de gobierno. ¿Cómo hacemos la internacionalización en la escuela de posgrado? Lo hacemos a través de los intercambios estudiantiles, que es muy común, ¿no? Los programas de doble grado, los programas de doble certificación
y las estancias de investigación, que sobre todo son centradas a nivel de las cotutelas y las codirección de tesis. No está más pensado en los programas de doctorado. Ahora bien, para hacer posible estos mecanismos de internacionalización, la escuela cuenta con fondos internos y fondos externos, ¿no? Pero en esta ocasión voy a hablar de los fondos internos, y dos de ellos son los fondos concursables Cátedras Profesores Visitantes y el Fondo Marco Polo, ¿no? La Cátedra Profesores Visitantes lo que hace es financiar estancias académicas de destacados especialistas extranjeros en actividades académicas intensivas y con que tengan impacto en los programas de posgrado. Ahora, se le llamamos Fondo Cátedra Profesores Visitantes, pero actualmente, digamos, se desarrollan todas estas actividades, se concentran en el mes de septiembre, ¿no? Por eso es el mes internacional, también se le denomina así. Y por otro lado, y principalmente, para lo cual les voy a exponer acá, es el Fondo Concursable Marco Polo, que son pues ayudas económicas que buscan complementar las bolsas o los presupuestos económicos que tengan los estudiantes para realizar movilidad estudiantil, ya sean para que ponencias, estancias o intercambios de doble grado. Estas ayudas económicas buscan financiar principalmente estos tres ejes, ¿no? La inscripción, los pasajes, los alojamientos y viáticos. Y tiene dos convocatorias anuales, ¿no? Que se dan al inicio del semestre o del inicio del semestre académico en la Universidad Católica, ¿no? Que son en marzo y en agosto. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo del Fondo Concursable Marco Polo es promover que los alumnos de posgrado desarrollen y divulguen sus investigaciones a través de estancias o ponencias en el extranjero. Principalmente la idea inicial, allá en el 2012, cuando se constituyó el Fondo Concursable Marco Polo, era que los alumnos que ya se encuentran realizando una investigación, o sea, su tesis, puedan complementarla a través de estancias o pasantías en el extranjero, o que puedan ir exponiendo sus avances en congresos o conferencias internacionales, ¿no? Esa era la idea inicial y hasta el día de hoy es así. Sin embargo, a mediados, 2 años después, en 2014, 2015, por ahí, se decidió también dar cabida a los intercambios de doble grado, ¿no? Ya que la escuela contaba con programas de doble grado y la idea era activarlos, dado que a nivel de posgrado suele ser, digamos, poco común, al menos desde la experiencia, desde la católica, que hay una movilidad en masa, como hay en pregrado, digamos, no hay la misma magnitud, debido a que los estudiantes bueno, tienen carga familiar, laboral, etcétera, lo que no les permite, digamos, unas estancias largas y prolongadas en el extranjero, ¿no? Al menos por 4 meses o 6 meses, ¿no? En líneas generales. Fueron digamos, estos tres ejes en los cuales gira el Marco Polo, ¿no? Entonces hay tres categorías, que, bueno, son principalmente ponencias para estancias cortas, que pueden ser, como le digo, las pasantías o las estancias de investigación breves, ¿no? O de profundización también. Y luego tenemos los intercambios en el marco de doble grado, ¿no? Que, bueno, que se realizan en el marco de convenios que tenga la escuela de posgrado, ¿no? Entonces, para las ponencias o las estancias no son necesarios realizar, tener un convenio, ¿no? Hay condiciones que le exigimos a los estudiantes para que puedan, digamos, presentarse a este fondo, y básicamente, bueno, además de que estar matriculado y ser alumno regular en la escuela, es tener un número mínimo de créditos aprobados. Usualmente es tener el mínimo de créditos aprobados en el primer semestre, un buen rendimiento académico. Esto es importante, que es la relación del evento, la actividad académica con la investigación, y que se vaya a realizar en determinadas fechas, porque como les comenté, hay 2 convocatorias anuales y la idea es poder cubrir todas las actividades de la primera mitad del año, y la siguiente convocatoria que cubra digamos, los meses restantes.
Y también, bueno, se debe tener la tesis registrada, al menos en nuestro sistema virtual que tenemos, ¿no? Y, desde luego, la carta de aceptación para realizar el evento o la actividad académica, ¿no? Aquí pongo que excepcionalmente hay una excepción en cuanto a las ponencias, porque a veces cuando se presentan aún están a la espera de los resultados de si han sido o no aceptadas pues su ponencia, ¿no? Y finalmente, una vez que ganen, hacemos un seguimiento y una evaluación para ver cuál ha sido el impacto que tiene, digamos, este fondo. Digamos, lo hacemos tanto en la primera convocatoria como en la segunda para poder evaluar, digamos, la continuidad del fondo, el aumento del presupuesto. Y bueno, esas condiciones lo tenemos sobre la base de una rendición de cuentas que debe presentar el estudiante, ¿no? De su informe final, que debe darnos a través de un producto académico, que puede ser, por ejemplo, la publicación de un paper o del artículo, de la conferencia, o resultados obtenidos de la estancia, ¿no? Pueden ser el tema de su investigación, el uso del laboratorio, de la biblioteca, del instituto en el extranjero, además de los gastos realizados o de los certificados o constancias del evento. Aquí les expongo estadísticas aproximadamente. Como pueden ver, la mayoría se ha sido principalmente digamos, casi tenemos los 5 continentes, pero principalmente se ha ido a América y Europa, ¿no? También hemos tenido casos en Sudáfrica o en el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, principalmente hacia esos 3 continentes se han ido las movilidades. Eh, Aquí también puedo ver los montos que hemos asignado hasta la fecha, desde el 2015 aproximadamente. Estas son estadísticas dentro de ponencias, estancias y dobles grados, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ahí desde luego esto ha sido, digamos, en el marco de unos contextos, digamos, hasta la anterior normalidad, ¿no? Desde ahora se plantean nuevos desafíos de cómo hay que confrontar el nuevo fondo en este nuevo contexto. Em, en líneas generales, el fondo concursable es hasta el día de hoy el único mecanismo que tiene la Universidad Católica para financiar la movilidad de los estudiantes, pero principalmente vinculada a la investigación y a que puedan obtener un producto de calidad, ¿no? En su tesis, ¿no? Está pensado en que estos puedan intercambiar ideas en foros internacionales y que puedan, pues, tener una visibilidad. Desde luego, esto tiene una consecuencia o impacto en ellos con respecto a la internacionalización de su CV. Los principales programas que se han beneficiado con esto han sido, eh, aquí hay una tabla que ustedes pueden ver unos gráficos que están en verde aquí. Por ejemplo, los más altos han sido los que han tenido, por ejemplo, doble grado, ¿no? Porque solemos darle unas cantidades mayores a los doble grados, ¿no? Me había olvidado de mencionar, los montos que solemos otorgar van hasta aproximadamente unos $4,800, ¿no? Al cambio, al día de hoy. Entonces, ese es el monto máximo que se puede otorgar. Usualmente se asigna a los intercambios de doble grado, pero digamos, va disminuyendo en el caso de las ponencias, ¿no? Lo ideal es que se puedan cubrir eh, la mayor cantidad de ítems ya mencionados y que se pueda dar a la mayor cantidad de estudiantes siempre y cuando se cumplan las condiciones ya establecidas. Bueno, yo quedo de todas maneras, si alguien tuviera para profundizar más a las preguntas, luego. Y no, nada más. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Jason, por tu presentación. Les recordamos a nuestros asistentes que las preguntas serán receptadas vía chat, tanto en Zoom como en Facebook, y se pues dará paso a la ronda de preguntas luego de la segunda presentación. Ahora vamos a la segunda presentación, que corresponde al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico de la Universidad del Valle, de Cali, Colombia. La presentación será realizada por Roger Estrada Esponda, coordinador de investigaciones de la Universidad del Valle. Se
Tuluá y coordinador de la Red Regional de Semilleros de Investigación, REDSI, Nodo Valle del Cauca. Y también va a estar participando Fernando Moreno, profesor y consejero técnico del programa Delfín, sede Zarzal. Adelante, Roger y Fernando, los escuchamos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Me presento, soy Fernando Moreno de Tancobur y me acompaña Roger David Estrada, como bien lo presentado. Para nosotros es un placer en nombre pues, de la Universidad del Valle, en nombre del señor rector, de la profesora Lidia Soto y también de la directora de sede, Cecilia Madriñán Polo, presentar la experiencia que ha transformado, digamos, el modelo de internacionalización en nuestras sedes regionales, para explicarle pues cómo funciona ello en nuestro sistema. Siguiente, profe. Bueno, nuestra experiencia la organizamos de la siguiente forma: contextualización de la internacionalización como Universidad del Valle, específicamente en el sistema pues, de regionalización, los retos y las percepciones sobre la nueva internacionalización mediada por tecnología, ya que en el marco del COVID nos tocó explorar otras formas y quisimos colocarlo en esta ponencia precisamente para poder desarrollar el verano como tal. Y luego hicimos una discusión y unas conclusiones que presentará el compañero Roger con respecto pues, a la tecnología y a la importancia y el rol que juega la tecnología en los procesos investigativos. Bueno, es importante aclarar que el programa Delfín es un programa interinstitucional que nace en México ya hace 25 años, donde por gestiones principalmente de la Universidad de Manizales y la doctora María del Carmen, que fue una de las pioneras, y el apoyo también de la Universidad del Valle en sus inicios, logramos adoptar esta estrategia que lo que busca es que los estudiantes en formación de los últimos semestres que digamos tengan opciones de investigación, puedan participar en proyectos de investigadores o profesores que estén formulando algunos documentos. La experiencia es muy rica, ya que el traslado de esa adaptación del modelo mexicano al colombiano permitió la creación de otros nodos, en este caso como el nodo Costa Rica, el nodo Perú y algunas alianzas fuertes con Estados Unidos y Europa, ya que la dinámica en Colombia prácticamente explosiona, llamémoslo así, una sinergia que sin precedentes, lo mismo dice el director pues, del programa Delfín en México, y permite que nos podamos nosotros adjuntar a esa estrategia, digamos, global. Sigamos. ¿Qué busca el programa? Pues tiene 4 subprogramas que son muy importantes, que es el técnico-científico, tiene la movilidad estudiantil, tiene la movilidad de profesores e investigadores, y por último tiene la formación, interculturalidad, que es lo que enriquece en última la experiencia. Es uno de los puntos más importantes también de nuestro programa, ya que permite un enriquecimiento cultural como tal. Sigamos. Bueno, ¿qué busca el programa Delfín? Ser una plataforma de cooperación internacional, ¿sí? Donde las instituciones, ¿cierto?, los profesores, la comunidad estudiantil, tenga esa sinergia para la producción científica, el intercambio cultural, y puedan, digamos, generarse muchos convenios y muchas, digamos, estrategias internacionales para poder desarrollar todo un colectivo académico principalmente latinoamericano, así como lo manifiesta el doctor Carlos Jiménez, que es el director general. Digamos. Bueno, en este mapa, para los que no conocen, la Universidad del Valle tiene 2 sedes, llamémoslas principales, que es la sede Meléndez y la sede San Fernando, pero nuestra universidad tiene 9 sedes regionales que están distribuidas en el departamento del Valle del Cauca, como ustedes lo ven allí, y tiene una sede en el norte del Cauca, que es otro departamento que es muy afín pues, a la ciudad de Cali. ¿Qué es lo valioso de esta experiencia? ¿O por qué nos han invitado acá? Es para mirar cómo se dinamizó, digamos, todos los pueblos inferiores a 50.000 habitantes, donde se incluye la gran mayoría de sedes regionales, como la sede Zarzal, donde está, digamos, la Consejería Técnica, permite un desarrollo inclusivo de la internacionalización en todo un sistema. Entonces, Delfín, en este momento,
a la fecha ha logrado que 91 estudiantes de varias instituciones, principalmente mexicanas, estén, digamos, en los veranos de investigación en nuestras sedes regionales, como tal, como lo vamos a ver ahorita en las estadísticas. Siguiente. Bueno, en sus inicios, en el 2017, se puede decir que logramos enviar 2 estudiantes a la Ciudad de México, precisamente a hacer veranos de investigación con algunos profes allá, que de hecho ya han sido invitados por nuestras sedes regionales a participar en eventos internacionales. Posteriormente, en el 2008, logramos enviar 4 estudiantes de la sede Zarzal principalmente, y uno de la sede Jumbo, lo que significa que poco a poco hemos ido mejorando los indicadores. Este año era pues el año, digamos, donde íbamos a generar pues unos indicadores más importantes que los anteriores, pero pues se atraviesa el COVID-19 y logramos voltear, digamos, el verano a una modalidad virtual, y aún así participaron la sede Meléndez y la sede Palmira con 2 estudiantes, uno y uno, de cada uno allí en el 2020, como lo pueden apreciar en la gráfica. Siguiente. Esta es la movilidad entrante, que es muy enriquecedora, ya que hay un intercambio importantísimo de cultura, y hemos tenido muchas, digamos, visitas de estudiantes que vienen a trabajar con nuestros profesores, como el profesor Roger Estrada, como el profesor Julián Patiño de Jumbo, Lewin, en todos los temas y áreas de conocimiento y fortalezas pues, de nuestra universidad. Allí pues vemos que la sede que más mueve los indicadores de recepción de estudiantes es la sede Zarzal, posteriormente sigue Tuluá, luego la sede Pacífico, Caicedonia también es una sede muy importante en el programa, Jumbo y Santander poco a poco ha ido, digamos, incluyendo, digamos, en este programa. La idea es llegar a todas las sedes, que todos los profesores participen, sin embargo es algo voluntariado, ¿cierto? Es algo de que le nazca al profesor realmente hacer investigación como tal en este programa. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una fortaleza que el profe Roger pues luego la explicará mejor, donde tenemos una red regional de semilleros de investigación, que lo podemos decir a hoja llena, es el corazón de Delfín, ya que la red regional de semilleros convoca el departamento del Valle del Cauca, el departamento de Quindío, el departamento de Caldas y el departamento de Risaralda, que son, digamos, los departamentos más fuertes que impulsaron todo este proceso de internacionalización. Siguiente. Bueno, a nivel del departamento, es importante esa estadística de comparar que nuestra Universidad del Valle siempre pues, mueve mejor los indicadores. Estamos alrededor del 30% de todos los estudiantes de movilidad entrante que ingresan pues, a nuestro departamento para este año, y siempre ha sostenido un 30-40% con respecto a los otros, es decir, que somos los que más incluimos en este proceso a nivel del departamento. Siguiente. Bueno, aquí lo vemos en cifras, 70 estudiantes, donde nosotros pues tenemos una buena experiencia. Siguiente. Bueno, aquí le cedo la palabra al profe Roger, como para que contextualice un poco la estrategia que utilizamos para este evento en el 2020. Gracias, profesor Fernando. Muy buenos días a todos los integrantes de la sala. Pues en efecto, como lo menciona el profesor Fernando, coordino a nivel Valle del Cauca la Red Regional de Semilleros de Investigación. Digamos que esta coordinación ha facilitado la articulación entre otros eventos o actividades, el componente importante de internacionalización. Nosotros como red, como bien lo señalaba el profesor Fernando, nos organizamos en 4 nodos, 4 departamentos, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, y allí pues digamos que pertenecen un buen número de instituciones, alrededor de 60 instituciones de educación superior, técnica y tecnológica en todo ese territorio que acabo de mencionar. Dadas las circunstancias, digamos, coyunturales y de nivel mundial que acontecen en el 2020 por el COVID-19, digamos que estábamos en el dilema de poder suspender el evento, nuestra participación en el evento o realizarlo de una manera virtual. Así fue. Nosotros participamos de manera virtual en el verano de investigación. Cada uno de nuestros estudiantes en México
pues digamos que recibían tutorías. Más adelante vamos a ver por qué tecnologías, porque nos pareció importante sistematizar esas tecnologías, y desarrollamos lo que fue el primer encuentro internacional de pasantías de investigación a nivel Valle del Cauca. Esta experiencia digamos, apropiación social del conocimiento se realiza ya en otros departamentos desde hace muchas vigencias anteriores, pero nosotros también estamos en la dirección de poder no solo participar, digamos, en esta actividad importante, sino que también de alguna otra manera divulgarla a diferentes grupos de interés, que básicamente lo que van a propender es por su replicabilidad, y en ese sentido pues ganamos todos. Aquí hay un poco de la agenda nacional, profe, del verano de investigación en la modalidad virtual. Digamos que estuvo muy activa la agenda gracias a toda la articulación entre todas las instituciones. Digamos que cada institución se hizo responsable de ciertas temáticas y ciertos, digamos, días del calendario pues, del verano, y en ese sentido siempre hubo una parrilla, por así decirlo, de actividades donde todos los 70 estudiantes de movilidad entrante a nivel Valle del Cauca, nuestros 20 estudiantes a nivel de Universidad del Valle, pudieron tener la fortuna de participar en diferentes charlas, diferentes talleres, diferentes ponencias que eran certificadas, y finalmente eso les sirve para las escuelas de origen en sus territorios en México. Y digamos que fue una estrategia muy interesante poder complementar no solo, digamos, las tareas, por así decirlas, específicamente en investigación, sino también algunos elementos que podría ser una analogía a lo extracurricular. Es decir, si bien tienen una investigación principal, tenían otro tipo de actividades variadas, de variada naturaleza, que podían pues tener esa experiencia allí. Incluso, por ejemplo, algo sobre gastronomía, algún, digamos, webinar sobre algún tema particular. Entonces eso fue muy, muy interesante. Esta fue la programación del Nuevo Valle del Cauca. Digamos, voy a pasarla muy rápidamente porque digamos que allí se ve pues la variada programación que se desarrolló y donde tuvimos muy buena participación de todos los estudiantes. Profe, no sé si quieras comentar este seminario. Correcto. Allí, digamos, como lo bien lo dice el profesor Roger, se hizo también el segundo ya seminario internacional de ética de investigación, el cual muestra la fortaleza no solamente de nuestras sedes regionales, sino la fortaleza de trabajar como nodo, ya que la experiencia del team no solamente de sedes como tal, sino que nosotros lideramos en últimas todo Valle del Cauca, en lo que demanda pues a Rexy y lo que demanda el programa del team como tal. Listo, Roger, siguiente. Muy bien, nosotros, digamos, deseamos muy rápidamente, digamos, hacer de pronto una intervención en términos de cuál es el piso teórico o conceptual, digamos, que nos convoca este tipo de experiencias, y bien es cierto, y digamos que es muy apropiada la invitación que nos realizan los colegas en términos de cuáles son esas estrategias, digamos, transformadoras para la educación superior en términos de internacionalización. Y evidentemente cuando nosotros hablamos de internacionalización, pues es oportuno y pertinente revisar, digamos, lo que las teorías o el estado del arte mejor nos propone. Si bien es cierto, las universidades nos parecemos mucho en nuestros elementos misionales, como es la formación, digamos, en el estudiante. En nuestra universidad el eje misional se denomina formación centrada en el estudiante. Por supuesto que la investigación es un proceso misional, y la proyección social, digamos que también es un tema, la extensión y proyección social es un tema misional. Sin embargo, todos estos temas misionales, estos pilares misionales, de alguna otra manera, según la literatura y según lo que nosotros hemos podido revisar hasta el momento, tienen que estar transversalizados por componentes de internacionalización, porque de alguna manera, digamos, que nos sacan en buen sentido de la palabra de nuestra zona de confort y nos exponen de alguna otra manera una dimensión exógena que hace que realmente hayan, digamos, unas relaciones ricas en términos del intercambio, que puede ser diferente en diferentes tipos. Esta información que ustedes están viendo aquí sobre, digamos, algunas experiencias, algunos elementos de internacionalización, dan muestra, pues, de cómo nosotros como instituciones de educación superior tenemos que ir en la dirección de evolucionar en términos de estrategias de internacionalización. Digamos, nosotros aquí estamos presentando una de las estrategias, una de las iniciativas, pero la Universidad del Valle, por supuesto, también tiene otras iniciativas, así como las instituciones de los otros colegas también aquí presentes en la sala. Y en ese sentido, digamos que hay que ir articulando todas estas estrategias para que podamos llegar y que se cumpla la profecía, es decir, que podamos transversalizar todos los procesos misionales y de alguna otra manera enriquecerlos. Nosotros nos encontramos en este tipo de estado del arte, por ejemplo, hay una mirada asimilacionista, digamos, no se reconoce en absoluto la cultura de otros territorios, y en ese sentido no se establecen acciones para poder hacer acuerdos.
hay un elemento, una mirada multicultural que tiene que ver precisamente con que sí se reconoce la riqueza de otras culturas, pero digamos que no pasa de allí y en ese sentido nos quedamos simplemente en solo reconocer al otro, pero no entablamos puentes. Y finalmente, una mirada intercultural que ahora sí reconoce la riqueza de las otras territorios, de las otras poblaciones, y en ese sentido se tejen puentes, se tejen lazos para que podamos trabajar en red. Precisamente esto es lo que sucede con Delfín, que es una experiencia a la cual nosotros nos hemos sumado como Universidad del Valle en sus sedes regionales, como bien lo señala el profesor, y en ese sentido trabajamos con otras instituciones de educación superior y lo que acabamos de ver en las agendas programáticas que se acaban de mostrar es la muestra, digamos, la evidencia empírica que señala cómo las instituciones se articulan entre ellas para poder generar los espacios no solo de movilidad entrante, sino también ojalá cada vez más de movilidad saliente. Evidentemente nosotros identificamos retos, digamos, retos o situaciones complejas para los estudiantes. En esta medida, digamos, nosotros no hemos tenido mucha movilidad saliente, pero sabemos que, digamos, hay retos desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cognitivo. Es importante conocer que los estudiantes, pues, al llegar a culturas donde, pues, vamos a tener culturas mayoritarias, hay digamos, un choque, y en ese sentido también hay que preparar a nuestros estudiantes y la estrategia tiene que ir acompañada de ese tipo de capacitación en términos de que quizás tenemos que relacionarnos en un mundo totalmente globalizado hoy en día con muchas personas y en ese sentido es importante tener esa alianza intercultural. Y por supuesto un tema, digamos, cognitivo sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, digamos, no nos enseña y no se aprende, digamos, en términos objetivos o puntuales de forma igual en los diferentes territorios y también hay que capacitar a nuestros estudiantes para ellos. En resumen, lo que se podría destacar de todos estos trabajos que alcanzamos a sintetizar sobre la experiencia, digamos, empírica que nosotros hemos tenido y estamos socializando hoy, es que a los estudiantes también hay que formarlos y dar una mirada no solo endógena, sino exógena, que además está en función de propender por la formación de habilidades blandas, denominadas hoy en día, para que fácilmente puedan interactuar en estos, digamos, contextos interculturales. Entonces, digamos que es importante también tener en cuenta eso. Y nosotros no nos hemos desmarcado de lo que dicen, digamos, los expertos en la temática. Nosotros somos profesores y queremos, digamos, también, digamos, generar valor. Entonces, también tenemos que revisar a los expertos al respecto. En ese sentido, digamos que hay unos retos, digamos, promover la internacionalización directamente en las aulas, es decir, que cada uno de nosotros como profesores podamos promover esa internacionalización, quizás a partir incluso inicialmente de estrategias como asignar lecturas en lenguas no maternas y que vayamos en la dirección de poder perder ese miedo de relacionarnos. También en los semilleros de investigación, nosotros como Red Regional de Semilleros de Investigación, digamos que apelamos por fomentar la investigación formativa y en ese sentido prever o generar los ecosistemas para que los futuros investigadores se formen y pues puedan solucionar los problemas en su territorio. Y un tema de asociatividad, digamos, asociatividad académica, digamos, renunciar un poco a los egos institucionales, a los egoísmos institucionales y entender que podemos avanzar como territorio y como nación solo cuando nos unimos y trabajamos mancomunadamente. ¿Cómo? Digamos, eso de facto ya se materializa en los grupos de investigación. Los grupos de investigación hoy en día son medidos a partir de MinCiencias, que es nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de miradas, digamos, endógenas y exógenas, de colaboración y de contribución. Entonces, digamos que en ese sentido eso ya se está dando y en ese sentido podemos ir en la dirección de poder darle frente a estos retos y poder generar otras situaciones más favorables para futuras versiones. La experiencia de regionalización, la sede es Tuluá y Zarzal, digamos, como lo dijo el profesor Fernando, la sede de Zarzal tiene la consejería técnica, ha liderado, nos ha dado ejemplo en esa dirección de poder internacionalizar o desarrollar mejor actividades de internacionalización. Y lo hemos hecho, digamos, hemos hecho la tarea bien y nos hemos articulado con REDSI y este año, 2020, dadas las circunstancias del COVID-19, nosotros desarrollamos el verano virtual, unos retos también importantes que vamos a ver cómo se atendieron desde el punto de vista tecnológico y desarrollamos nuestra primera, digamos, encuentro de ponencias internacionales en el marco del nodo Delfín del Valle del Cauca. Profe Fernando. Bueno, se dio apertura como ejemplo práctico de lo del verano, ¿cierto? Se dio apertura normal, el reto era hacerlo virtual, lo que significaba pues organizarnos estratégicamente los recursos, plataformas, campus, Meet, Drive, todo lo que compete pues a ello y no perder la experiencia y más cuando el programa Delfín este año precisamente, que era pues lo más importante institucionalmente porque cumplía sus 25 años.
Entonces, logramos salir avante con todas las asesorías, como bien lo dice el profesor Roger, con respecto a la evidencia práctica que la podemos ver en nuestras pantallas, de las cuales tiene un repositorio pues institucional y algunos videos de hecho. Listo, profe, la siguiente. Bueno, en este verano de 2020 se participó con 2 estudiantes, llamémoslo movilidad saliente virtual, ¿sí? Aunque aquí en Colombia le están llamando presencialidad asistida por tecnología, que es el concepto pues, que nos dictaminó allí, digamos, las autoridades con respecto pues, a este tipo de organizaciones. Y logramos ver que también hubo un caso no solamente de movilidad internacional, sino también movilidad nacional virtual con la Universidad de Ibagué. Ese es un ejemplo pues, que podemos ver allí, de un estudiante de Palmira y otro estudiante de la sede de Meléndez. Siguiente. Bueno, a nivel de movilidad entrante virtual, ¿cierto? Pues logramos aquí ver, para dar un ejemplo, Universidad Salle Bajío, Universidad de Guadalajara, Universidad de Estado de México, muchas universidades donde colocaron cada una, digamos, en su gran mayoría, 1 o 2 estudiantes, lo que significa que logramos mover unos indicadores muy interesantes en varios ejes temáticos que siguen a continuación. Siguiente. Eso. Aquí podemos ver, grosso modo, ¿cierto? Que la otra, esa, 60%, digamos, de los estudiantes de este verano se inclinaron pues por el área de ingeniería, ¿cierto? Sobre todo la parte industrial, la parte de tecnologías, debido pues que era el momento adecuado para poner en marcha todo lo que es las TICs. Vimos una buena oportunidad, con el ingeniero Roger lo comentábamos, precisamente para fortalecer todo lo que es el sistema tecnológico, no solamente de la Universidad del Valle, sino de toda digamos, de toda la ciencia y la tecnología a través de ello. Y pues hubo también participación de otras áreas, pero la que, digamos, primó en este verano fue el área de ingenierías. Listo. Muy bien. Siguiente. Y bueno, actividades transversales que se hacen en el inicio del verano, como las capacitaciones, se les da contraseñas de nuestras bases de datos, se les enseña a manejar todos los programas, digamos, de búsqueda del estado del arte, todo lo que compete pues a la investigación, sino que esta vez es una forma muy interesante virtual, donde nuestra biblioteca Víctor Manuel Patiño logró, digamos, capacitar de una manera muy interesante a todos los estudiantes como tal. Allí podemos ver la evidencia. También, pues, obviamente las asesorías se hicieron personalizadas, se hicieron algunos videos muy interesantes con respecto a las conclusiones y se participó también en el congreso, pues, que autoriza o gestiona la Universidad Autónoma de Manizales, donde los estudiantes participaron. Listo. Y por último, profesor Roger, la experiencia bien, ya en como herramientas. Sí, correcto, como para ir cerrando, digamos, en el ejercicio de poder desarrollar nuestra participación, efectivamente, pues en la vigencia 2020, y quisimos hacer un sondeo de cuáles eran las herramientas que mayoritariamente utilizaban los estudiantes y nos encontramos que evidentemente el WhatsApp, Google Meet y el email fueron, digamos, las herramientas con un gran porcentaje de ocurrencia y de utilización de los estudiantes, y también indagamos, digamos, sobre el conocimiento y la experiencia que tenían previamente en este tipo de herramientas. Y una variable que nos pareció muy importante más adelante, tiene que ver con si consideraron que el verano fue afectado positivamente o negativamente dadas las circunstancias de la presencialidad asistida por la tecnología. Entonces, digamos que en este sentido también observamos que en menor medida se utilizó Google Drive y comparado en temas de reuniones sincrónicas, Zoom también estuvo muy presente en ese tipo de actividades entre los tutores y los estudiantes de la modalidad de entrante. ¿Qué nos encontramos? Digamos, mayoritariamente en menor medida se utilizó, por ejemplo, Zoom y Google Drive. Las otras herramientas como WhatsApp, Google Meet, email fueron muy utilizadas, y en ese sentido, digamos, nos podemos encontrar que la presencialidad mediada por la tecnología de alguna u otra manera facilitó que el verano se desarrollara en feliz término. Incluso muchas de estas experiencias hoy en día se están, digamos, desarrollando como papers, o están en sometimiento como papers y como actividades pues que puedan ser sistematizadas en estas comunidades especializadas. Algunas otras herramientas como Discourse, software para el análisis de datos cualitativos,
y otro tipo de herramientas también fueron utilizadas por nuestros estudiantes y los profesores. Muy bien, en ese sentido nosotros pues en la modalidad virtual el 14 de agosto nosotros desarrollamos una actividad que tiene que ver con digamos, la difusión de toda la actividad y toda la experiencia de los estudiantes. La desarrollamos curiosamente 14 días o 7 días, perdón, antes de nuestro evento departamental de semilleros de investigación. Nosotros desarrollamos ese evento el 21 de agosto y 7 días antes del 14 de agosto desarrollamos nuestra actividad con el capítulo internacional. Tuvimos allí cerca de 12 estudiantes de los 20 estudiantes que tuvimos a nivel de la Universidad del Valle, y eso pues de alguna otra manera enriqueció el ejercicio de poder difundir las experiencias de cada uno de ellos. Bueno, en términos de conclusiones, digamos, nosotros pensamos rápidamente que a pesar de la pandemia, el verano de investigación se desarrolló efectivamente, digamos, con un buen agrado gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Y los indicadores, si nosotros revisamos los indicadores que traíamos de movilidad, no fueron afectados pues significativamente. Nosotros en el 2019 tuvimos 30 estudiantes y para el 2020 tuvimos 20. Entonces digamos que tampoco fue una disminución significativa. Estas herramientas TIC ahorita podrían ser bien consideradas como factores habilitadores. Digamos, hay un cliché pues que la pandemia hace que lleguen cosas para quedarse, y en efecto, digamos, este tema del home office o el trabajo en casa o las reuniones virtuales, digamos que se van a posicionar un poco, y en ese sentido es importante reconocer a estas herramientas como inductores o habilitadores tecnológicos para que nos ayuden, digamos, a no frustrar esas iniciativas. Nosotros como universidad disponemos de muchas herramientas tecnológicas que favorecen ese intercambio cultural. Sin embargo, quizás están un poco subutilizadas, y hoy en día, digamos, con esta situación coyuntural, el uso de estas aplicaciones, de estas tecnologías, quizás se hace de manera mucho más eficiente. Y también pues destaca que es importante que aquellas instituciones que no cuentan con este tipo de tecnologías, suscripciones con Zoom, suscripciones con otro tipo de plataformas, pues ya a la hora, digamos, de empezar a ir en esa dirección. Los profesores siempre tuvieron, digamos, hay que reconocer, nosotros tenemos un departamento de tecnologías que nos acompañó y cooperó constantemente con el desarrollo de nuestras sesiones, que es DINTEP, y eso en ese sentido también, digamos, favoreció el desarrollo efectivo de la experiencia. Es decir, también una capacitación previa a docentes, un tema que de alguna otra manera responde como a la planeación estratégica de las instituciones. Y la asociatividad interinstitucional, digamos, que varias instituciones, tanto públicas como privadas, aúnen esfuerzos para poder sacar adelante este tipo de iniciativas, digamos que es una muestra eficiente de asociatividad, y en ese sentido también importante para replicar. Yo creo que estamos ya en tiempo, entonces era eso. Muchas gracias. Quedamos también atentos a las preguntas que la moderadora considere pertinentes. Muchas gracias, Roger y Fernando, por la presentación. Ahora tenemos un espacio para hacer las preguntas que nos ha hecho llegar el público por chat. Entonces tenemos una primera pregunta para la Católica del Perú. Jason, si nos puedes ayudar contestando, ¿cuáles son las líneas de investigación que se priorizan en el programa? Bueno, agradezco la pregunta. Por cada maestría y cada doctorado en nuestra página web se encuentran detalladas las líneas de investigación, ¿no? O sea, no hay, a nivel de la escuela de posgrado, digamos, no hay líneas generales de investigación para todas, sino cada maestría y cada doctorado tiene líneas especiales de investigación, ¿no? Entonces yo, digamos, podría, digamos, por citar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los de educación pueden ser formación y desarrollo en el campo educativo, los modelos curriculares, evaluación curricular. En el caso de derechos humanos podría ser, por ejemplo, o es, mejor dicho, porque yo veo también el tema de la maestría de derechos humanos, entonces es, en la cual soy estudiante, mejor dicho, son el tema de la justicia transicional, el tema del derecho de la empresa, humanos y la empresa, ¿no? Pero esa sería la respuesta. La respuesta sería, digamos, las líneas de investigación corresponden a cada programa y de posgrado de la escuela, ¿no? Entonces, son varias, son muchas, entonces, pero todas ellas están disponibles en la página web de la escuela. Muchas gracias, Jason. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Univalle. Roger y Fernando, si nos pueden ayudar contestando, ¿cuál sería la diferencia entre virtualidad y presencialidad asistida por tecnología, que son dos términos que se han utilizado en su presentación?
Vamos haciendo, digamos, partiendo del hecho de, por ejemplo, lo que se conoce como educación a distancia, donde generalmente hay un tema de, digamos, de unas habilidades importantes para los estudiantes sobre autocontrol, disciplina. La gran diferencia es que la presencialidad asistida por tecnología, de manera sincrónica, periódica y constante, pone del lado de la pantalla a un profesor, digamos, en vivo y en directo, que va a guiar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido, de alguna otra manera, el impacto de la pandemia en nuestro proceso misional de formación centrado en el estudiante, o, por ejemplo, la experiencia que traemos a colación a este evento sobre internacionalización a partir del programa Delfín, digamos que nos afectó negativamente porque siempre, sincrónicamente, la palabra ahí clave es la sincronía, estábamos, digamos, dirigiendo a los chicos y los procesos de tutoría se daban de forma sincrónica, lo cual de alguna u otra manera favorecía que las tareas, actividades o el planning que se hubiera, digamos, establecido con ellos se pudiera llevar a feliz término. No implica ello que haya ausencia de dificultades, evidentemente muchas dificultades, pero en ese sentido yo creo que las instituciones en Colombia, bajo esa denominación, yo creo que están enviando el mensaje correcto al estudiante y es, usted no está en un proceso de educación o de tutoría a distancia, está, digamos, de alguna otra manera presencialmente, pero está mediado por la tecnología. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Roger. Bueno, ahora tenemos otra pregunta más para la Católica del Perú. Jason, si nos ayudas. ¿Han visto alguna variación en cómo los investigadores buscan fondos externos al tener este programa del Fondo Marco Polo? Es decir, si los investigadores siguen buscando otras formas de financiamiento fuera del programa. Sí, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente. Sí hay, digamos, en las fichas de postulación para el Fondo Marco Polo ponemos si están postulando a otras fuentes de financiamiento, ¿no? La universidad suele, a ver, también hay otros fondos internos de la universidad, como muchos de aquí conocen las administraciones de o las organizaciones de las universidades suele ser compleja, entonces hay otras unidades que puedan otorgar financiamiento. Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes de maestría y doctorados son a su vez profesores. Entonces ellos pueden tener financiamiento de los departamentos académicos, del vicerrectorado de investigación. Y en cuanto a las fuentes de financiamiento externo, al tener la calidad de docente, pues les permite y tener este vínculo laboral con la universidad, acceder a otras fuentes de financiamiento tanto del Estado como de las fuentes de cooperación internacional. Con respecto a los que no son estudiantes, perdón, mejor dicho, no tienen vínculo laboral con la universidad, están las principales fuentes de financiamiento externo para los investigadores, que el Estado tiene en mente principalmente son los que están a nivel de doctorado. Lo hace a través del CONCITEC, digamos, o del FONDECYT, que son las fuentes estatales principalmente dedicadas a este rubro. Ahora bien, si bien hay este apoyo a nivel externo por parte del Estado, está concentrado principalmente en las llamadas o denominadas ciencias duras o la ingeniería, o digamos que lo que el Estado hasta el año pasado considera que que eran relevantes o son relevantes para el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, suele haber una crítica de estar excluidas, por ejemplo, las investigaciones de ciencias sociales o de derecho, por ejemplo, ¿no? Ciencias jurídicas. Pero bueno, es eso. Sí, digamos, hay un impacto de todas maneras, hay financiamiento externo y no lo excluye. Digamos, el Fondo Marco Polo, como le había mencionado, son ayudas que buscan cubrir determinado. Entonces, usualmente, al menos, cubre los pasajes en el caso de las ponencias, ¿no? Pero, digamos, el estudiante puede decir, por ejemplo, no sé si vieron, había un cuadro donde puse el mapa que un chico se fue, si no mal recuerdo, fue una pasantía a Sudáfrica y el pasaje es súper caro, entonces en el pasaje era ya bastante, pero él tenía otra fuente de financiamiento, era profesor. Principalmente las estancias van dedicadas a los doctorados, ¿no? Esa es espero haber respondido la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Jason. Bueno, ahora tenemos una pregunta que es para ambas universidades.
la pregunta va así: además de la visibilización e internacionalización del currículum, ¿hay indicadores sobre mejoras en la calidad de las investigaciones realizadas por los beneficiarios de ambos programas? De pronto empezamos primero con Univalle y luego nos contesta Católica del Perú. Por supuesto. De hecho, el programa, digamos, del FIN en el sistema de regionalización ha permitido que profesores mejoren, digamos, su posición internacional, y efectivamente eso se traduce en ponencias. Ya alrededor tenemos casi 10 ponencias a la fecha. Estamos participando en redes que desconocíamos, donde nuestros profesores, sobre todo del programa de turismo, que tenemos una tecnología y que pronto va a ser una profesional, han logrado incursionar en una red de investigación con la Universidad de Guadalajara y con la Universidad Autónoma de Nayarit de México, donde efectivamente hay una producción científica y también tenemos ponencias internacionales. Es decir, que efectivamente sí ha movido muchos indicadores a nivel académico. Y estas revistas pues están categorizadas en ambos países, lo que significa que ha mejorado mucho la contribución al conocimiento en las sedes regionales. Muchas gracias, Fernando. Jason, la pregunta para ti: ¿han visto alguna mejora en la calidad de las investigaciones a partir de la implementación del programa? Gracias. Sí, efectivamente, lo vemos, por ejemplo, en la calidad de muchas de las investigaciones. Los resultados, por ejemplo, obtenidos de los estudiantes que son ganadores del Fondo Marco Polo suelen presentar artículos en revistas indexadas, y son, por ejemplo, principalmente los resultados que dan en el caso de las ponencias, ¿no? Que suele ser, el orden suele ser primero, en varios casos, primero el paper se envía y luego obtienen ellos digamos, un cupo para realizar la exposición. Y hay otros que hacen, digamos, estos cuadernos de conferencias, ¿no? Donde como resultados se presentan esos escritos. Las investigaciones a nivel de, por ejemplo, de doctorado, las estancias, se ve, por ejemplo, con el resultado, y es algo que a mí me suele llamar la atención, es, por ejemplo, el fortalecimiento en el vínculo internacional a través, por ejemplo, del establecimiento de codirecciones de tesis, o que más adelante puede dar, por ejemplo, las cotutelas, ¿no? O digamos, mucho de estos libros, perdón, las investigaciones de las tesis doctorales suelen dar a libros financiados a publicaciones financiadas de estas tesis en libro por, digamos, fuentes externas a la universidad. Diría que este impacto se da, uno, en la calidad de las tesis, y otro sería en la tasa de graduación, que se incrementa y que da, por ejemplo, esta experiencia internacional en sus currículos. Muchas gracias, Jason. Tenemos una última pregunta para Univalle. ¿Cuáles son los desafíos de la articulación en red con tantas instituciones? ¿Hay algo particular a su ubicación territorial que se plantee como relevante? Sí, nosotros, digamos, delegamos la respuesta en el escenario de red, sí, que coopera, digamos, con los nodos del programa interinstitucional del FIN. Hay una cualidad interesante sobre, digamos, la geografía, ¿no? Digamos, nosotros, departamento del Valle del Cauca, donde nosotros estamos situados, que le presentamos en la transparencia el mapa allí, digamos, es relativamente grande comparado con los otros departamentos que son Risaralda, Quindío y Caldas. En ese sentido, digamos que se imponen un poco de retos, además que el Valle del Cauca, donde nos ubicamos, tiene una característica muy sui generis, y es que muchos de sus municipios o ciudades no capitales, nuestra capital es Santiago de Cali, hay muchas ciudades que tienen más de 100.000 habitantes, es decir, se denominan como ciudades intermedias. Entonces se generan, digamos, unas dinámicas interesantes alrededor de esas municipalidades, y empiezan pues a surgir también unos retos sobre, por ejemplo, en qué lugar, si no estuviéramos en esta situación del COVID-19, en qué lugar vamos a concretar la reunión, cuáles van a ser nuestras asambleas. Entonces, digamos que movernos en red en el departamento del Valle del Cauca es un poco complejo por la variedad, digamos, de la región, de su propia, digamos, cualidades comparativas. Lo hace un departamento muy biodiverso, digamos, con un ecosistema bastante variado, y en ese sentido, digamos, es un reto ya por el territorio. Cosa que quizás en los otros departamentos hay un tema más, digamos, una mirada, un enfoque más centro-periferia, digamos,
hay una ciudad, gran ciudad que es la capital, y de pronto los otros municipios son un poco más chicos. Digamos que las dinámicas se centran en su ciudad capital, que es lo que pasa con los otros 3 departamentos. Nosotros en el Valle del Cauca, digamos que tenemos unos polos interesantes de unas ciudades de más de 100.000, 200.000 habitantes diferentes a la ciudad capital. Entonces ese ya es un reto, pero digamos que se ha sabido sortear porque las instituciones, digamos, hay un tema, digamos, de compromiso institucional. Nosotros como red, digamos, invitamos a que las instituciones se comprometan con delegados, tanto suplentes como principales, y las instituciones, al comprometer a estos delegados, también de alguna u otra manera comprometen los recursos necesarios para que ellos puedan hacer parte de la red. Entonces son las instituciones, porque nosotros, digamos, no manejamos recursos como red de regional de semilleros de investigación, sino que son las instituciones de las que de alguna u otra manera, digamos, financian la participación en este tipo de actividades. Y bueno, hoy en día, dadas las circunstancias, el tema de la virtualidad, el tema de la presencialidad asistida por tecnología, digamos que ha facilitado un poco el desarrollo de estas reuniones con mayor, digamos, tasa de asistencia, porque eso también es importante. Entonces, si es un reto, lo hemos sabido sortear a partir, digamos, de la voluntad de las instituciones a las cuales nosotros pertenecemos, y el tema de la virtualidad hoy en día, digamos que pone de frente a otro tipo de retos, pero también nos ha mejorado el tema de la tasa de asistencia, el tema de la regularidad en las reuniones, y eso pues ha llevado a cabo que, de hecho, pareciera un poco extraño para finalizar, antes, en las vigencias anteriores del programa Delfín, no habíamos desarrollado un cierre, por así decirlo, un evento donde se consolidaran las ponencias, y esta vez que nos correspondió virtualmente, sí lo hicimos. Entonces, digamos, eso también es interesante analizar que, digamos, hay cosas negativas, dadas las circunstancias actuales, pero también unas cosas muy, muy positivas. Entonces, ese sería, digamos, el comentario. Muchas gracias, Roger. Bueno, y agradecemos también a todos los asistentes interesados en más información sobre estas y otras prácticas que se han venido presentando a lo largo de las sesiones del ciclo de internacionalización transformadora. Les invitamos a visitar el sitio web de CINDA, que contiene las sistematizaciones en detalle de todas las prácticas que se han presentado y presentarán en el ciclo, así como datos de contacto de sus líderes. En el chat, Soledad va a poner el enlace para que ustedes puedan acceder a ellas. Bueno, ahora vamos a una presentación sobre el proyecto BLIR Network, que será realizado por Paul Herrera, vicerrector académico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Ecuador, ESPOL. Adelante, señor vicerrector. Lo escuchamos. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación para poder participar en este evento. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bien, voy a compartir una experiencia adicional que tiene SPOL relacionada al tema del posgrado y la investigación, este enfoque de internacionalización, como parte de esta sesión, cuarta sesión, ¿no? De la experiencia que les voy a hablar es una red conformada por 4 universidades locales y también ciertas universidades internacionales que ya les voy a mencionar. Esta red se denomina BLIR Network Ecuador. Y bueno, soy Paul Herrera. Antes de estar en el cargo de vicerrector actualmente, coordinaba justamente esta red hasta el año 2017. Esta red sigue funcionando hasta el 2022, ¿no? El tema de esta breve charla es sobre experiencias de cooperación internacional para el desarrollo de posgrados de investigación con énfasis local. Primero quisiera hablar de dónde sale este nombre de BLIR, de donde nosotros tomamos el nombre de la red. BLIR es un organismo de cooperación académica donde participan las universidades del área flamenca de Bélgica, del norte de Bélgica, ¿no? Son 5 universidades: Ghent, Antwerpen, Leuven, Hasselt y la Universidad Abierta de Bruselas, ¿no? Ellos tienen identificados países en los cuales vienen trabajando desde hace casi ya 30 años y tienen una serie de proyectos. Uno de ellos justamente es el proyecto de esta red. Pero para que se entienda un poquito mejor, quisiera brevemente explicar qué es BLIR en Ecuador y por qué la resaltamos tanto. BLIR en Ecuador ya venía trabajando muchísimo tiempo antes en las universidades que ahora somos parte de esta red. En el caso de SPOL tuvimos un programa largo de fortalecimiento de investigación que se dio entre los años 98 y 2010, algo similar también en la Universidad de Cuenca entre el año 2008 y 2018, y proyectos varios de investigación en la Politécnica Nacional en Quito entre el año 95 y el 2010. ¿Sí? Todas las universidades, cada una de forma independiente con BLIR, habíamos trabajado con proyectos de investigación con pares belgas, ¿no? De estas universidades que mencioné. Sin embargo, una vez que estas cooperaciones ya comenzaron a avanzar, a desarrollarse,
y también a culminar, porque ya no había cómo culminar con los proyectos. En el año 2012, ¿sí? En el año 2012, BLIR declara que la única posibilidad de seguir cooperando en Ecuador por una disminución de fondos que tuvieron, porque no querían tener que escoger entre una de las universidades con las cuales habían trabajado, era que establezcamos una red. Y la verdad es que en ese momento las universidades teníamos muy poca experiencia en el tema de trabajar en redes, mucho menos a nivel internacional. Si bien cada una de las universidades de forma individual teníamos una extensa experiencia en cooperación, sobre todo para proyectos de investigación, había poca, más bien diría que nula experiencia en cooperación local, es decir, entre nosotros, las universidades locales, y mucho peor en proyectos académicos colaborativos. A ese momento, no estoy hablando del año 2012, cuando comenzamos la discusión de esta red. A ese momento no había en el Ecuador vigente ningún programa de maestría o doctorados basado en investigación en el campo de las ciencias técnicas o de la ingeniería. Sí había en el campo de las ciencias sociales, pero definitivamente no había nada en el campo de las ciencias y la ingeniería. Me refiero a programas full-time basados en investigación, ¿no? Teníamos, eso sí, en cada una de las universidades que decidimos participar en esta red, investigadores de alto nivel, pero que tenían una característica, y no sé si tal vez a muchos de ustedes les pasaba o les pasa esto en sus universidades, ¿no? Investigadores de alto nivel, muy comprometidos, con interesantes resultados, pero buscando alejarse de la docencia. Básicamente sus propuestas eran, deme más tiempo para investigar, porque si me meto en la docencia, pues eso me va a distraer, ¿no? Entonces, con un poco esas premisas y esta situación, y debo decir incluso con un poco de reacción negativa de las universidades, tuvimos que acoger esta propuesta de BLIR de formar una red académica, algo que no había sucedido, ¿no? Como indicaba, cada universidad de forma independiente había desarrollado mucha cooperación internacional, pero nunca habíamos trabajado de manera local, cooperando localmente, ¿no? Incluso había un sentimiento mucho de competencia entre las universidades y de muy baja colaboración, ¿no? Entonces, ante esta propuesta de financiamiento o de condición para el financiamiento y, por supuesto, la necesidad igual de encontrar estos financiamientos, tuvimos que aceptar, digamos, esta propuesta que en un principio no la veíamos clara, pero definitivamente con los años ha probado ser muy positiva y de muy alto beneficio, ¿no? Entonces, pero había un punto más ahí que era importantísimo. La idea era también instaurar programas académicos internacionales, pero que tengan un alto involucramiento local. Hasta ese momento, ¿qué había en Ecuador? Si bien es cierto, habían programas de cooperación académica para maestrías conjuntas y cosas así, en esencia eran programas que se habían importado 100% en sus contenidos, incluso a veces con profesores, sin que necesariamente haya un involucramiento local. Es decir, básicamente era la operación de universidades internacionales en Ecuador, pero sin necesariamente que las universidades locales participen del diseño y de la ejecución de esos programas. Es con eso que nace esta red, que es una red nacional e internacional. Somos finalmente 4 universidades locales las que participamos. Este proyecto arrancó desde el 2013 y va a terminar, bueno, termina su financiamiento en realidad, porque de ahí la idea es que esta red siga de largo, ¿no? Participan la SPOL, la Politécnica Nacional de Quito, la Universidad de Cuenca, y también decidimos integrar a una universidad que hasta ese momento no tenía ninguna experiencia de proyectos de investigación o de cooperación internacional, justamente para primero tener una cobertura más amplia en el país. Esta universidad se ubica en el norte del país, frontera con Colombia casi, y también ayudar a que pues se desarrolle, ¿no? Y las universidades internacionales que ya había mencionado. Entonces se conforma finalmente esta red y un programa para el desarrollo de posgrados de investigación y se decide continuar con el tema de enfocarnos en el tema de recursos naturales. Es así que el proyecto comienza diseñando y trabajando en 2 maestrías y 2 doctorados, cada uno en el campo de los recursos hídricos, el uno, y otro en el campo de las biociencias, con una especialización en temas de biodescubrimiento. El programa cuenta con un financiamiento por 10 años de este organismo BLIR, que no es un financiamiento algo alto, debo decir, pero sí muy interesante, y también como universidades nosotros aportamos, por supuesto, aportamos, pero que definitivamente al trabajar en red, este financiamiento se ha visto muy multiplicado, digámoslo así, y se ha podido usar de con mucha más eficiencia que lo que hubiéramos podido lograr si los financiamientos hubieran ido para cada universidad, ¿no?
Como objetivos de esta red se plantearon, en primer lugar, aprender a trabajar en red, tanto nacional como internacional, quizás más lo nacional, de hecho, porque era ahí donde más, digamos, recelos había del tema. No nos conocíamos prácticamente a nivel local, siendo además que las 3 universidades que he mencionado somos las 3 universidades públicas de más alto prestigio aquí en el país, ¿no? De acuerdo a los rankings internacionales. También había, por supuesto, un objetivo de aprovechar talento y recursos disponibles en la red, incrementar también la capacidad local para desarrollar posgrados de investigación con proyección internacional. Se plantearon objetivos de investigación y académicos conjuntos. Por supuesto, se planteó que las tesis y el diseño de cómo se iban a desarrollar debían contribuir a problemas no solo nacionales, sino también internacionales. Y también trabajamos con un eje muy específico sobre el tema de tecnología educativa para estos posgrados de investigación, ¿no? 3 ideas claves detrás de este proyecto que siempre estuvieron a lo largo de su desarrollo. El primero, una cooperación real y profunda, ¿no? Que lleva mucho más allá de la movilidad. Realmente desde el inicio discutíamos cómo, de hecho, los fondos eran limitados para poder hablar de una movilidad. Entonces, teníamos que pensar en otros mecanismos, y ya voy a comentar brevemente de qué se trata esto, y tratar de ir ya al intercambio de varios tipos, ¿no? No solamente de personas o de recursos o tal vez de equipos, sino realmente intercambio de experiencias, de publicaciones, de objetivos que los investigadores que van a participar pues puedan tener, ¿no? Cooperación para beneficio mutuo. Una de las propuestas que le hicimos en ese momento también a los colegas belgas, que hasta ese momento en realidad tenían un comportamiento bastante de cooperación para el desarrollo, ¿no? Es decir, yo te ayudo para que tú te desarrolles, pero en realidad en ese momento las universidades ya teníamos experiencia, ya teníamos desarrollos, teníamos una planta docente formada, líneas de investigación, y la propuesta concreta a ellos fue: seamos partners, seamos socios, digamos, seamos colegas, no somos necesariamente el proyecto en el cual usted me va a venir a ayudar. Hagamos una cooperación para beneficio mutuo, compartiendo recursos, tanto del norte hacia el sur y del sur también hacia el norte, ¿no? Y por supuesto buscando que la cooperación tenga un impacto real. Es así que ya, y voy a coger solo uno de los 2 casos, voy a dejar el de agua por el de recursos hídricos a un lado por el momento, solo voy a tomar el caso de biociencias, ¿no? En el área de biociencias encontramos 27 profesores con formación doctoral locales dentro de la red, lo cual era más que suficiente para hacer una maestría y un doctorado, porque también, si bien teníamos la posibilidad de traer colegas de Bélgica para que den clases y sean profesores, en principio preferimos usar a los recursos más bien locales, formarlos para que sean profesores que puedan realmente desarrollar estos posgrados tanto en el área de recursos hídricos como en el área de biociencias, ¿no? Eran PhDs con investigación, formados y todo, pero no necesariamente con una buena capacidad para el dictado de cursos de posgrado. Es decir, que decidimos trabajar principalmente con estos profesores y, por supuesto, cuando había algún área que no podíamos cubrir, sí acudíamos a los colegas belgas para que poder cubrir algún curso o algún tema específico que no lo podíamos dictar, ¿no? Se establecieron líneas de investigación activas, complementarias y financiadas, y también identificamos que había un equipamiento similar y complementario en la red, lo cual pues hacía que esto sea totalmente viable, ¿no? Sin necesidad de depender de los colegas internacionales, sino más bien digamos, compartir recursos entre todos en la red, siendo socios del mismo nivel, ¿sí? También fue algo clave que en el inicio de este proyecto logramos hacer un estudio de mercado en las 4 sedes de las maestrías, ¿no? Y el estudio de mercado nos ayudó a identificar cómo operar esta maestría, ¿no? ¿Sí? Efectivamente encontramos que sí había la posibilidad de tener estudiantes a tiempo completo, definimos la colegiatura, identificamos a través de este estudio que los costos de movilidad iban a ser muy altos, ¿sí? Pero por el contrario, sí había una alta intención en uso de TICs, ¿sí? Había también un alto interés de participación de profesores. ¿A qué nos llevó eso? A definir el funcionamiento de las maestrías, básicamente, ¿no? Maestrías en primer lugar y ya luego los doctorados. Definimos que cada sede iba a tener su grupo propio de estudiantes, más bien limitamos la movilidad física, me refiero, ¿sí? A un solo mes. No había mucha posibilidad de que los estudiantes se muevan, o sea, es decir, los colegas belgas nos insistían en su modelo europeo que todos más o menos conocemos, ¿no? Full movilidad, los estudiantes van un semestre aquí, un semestre allá, pero eso no lo vimos a través del estudio que iba a ser probable, al menos en ese momento en Ecuador, dadas las condiciones culturales y económicas, ¿no? Entonces decidimos más bien otro esquema de movilidad y más bien lo que hicimos es instalar tecnología
para que las clases sean virtuales, ¿sí? Eran básicamente clases simultáneas con equipos tecnológicos, con los mismos docentes. Más bien los que tratábamos de movilizar era a los docentes y no necesariamente a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí fuimos poco a poco trabajando. Teníamos un profesor que dictaba clase en una sede, pero los estudiantes de las otras sedes se conectaban. Nos salía muy económico además. Las tesis se podían hacer en cualquier sede, dictadas por expertos nacionales o internacionales de forma simultánea, compartiendo cursos a veces entre colegas locales y también los internacionales. Y bueno, trabajos, laboratorios entre las sedes, proyectos distintos, ¿no? Clases también dictadas por colegas de Bélgica, desde Bélgica o también a veces desde el Ecuador, viajes locales. Por la ubicación de las 4 universidades, tenemos una cobertura prácticamente del norte, sur, centro y costa del Ecuador, ¿no? Fue muy complicado poder establecer esto, como pueden ver aquí. Tuvimos que establecer unos convenios interuniversitarios con los colegas de Bélgica, con los colegas locales, reuniendo a todo el mundo y poniéndonos de acuerdo en muchísimas cosas. Porque si bien en el tema de investigación es a veces un poco, siempre digo que es un poco más fácil cooperar, cuando ya nos metimos a un tema académico fue mucho más difícil, ¿no? Porque había que hablar de los temas académicos, del tema de admisiones, ponernos de acuerdo en las tesis, en la carga de trabajo de los docentes, manejos financieros de las maestrías, temas de propiedad intelectual, cómo se hace la emisión de títulos y bueno, no sé cuántos temas más ahí, pero fue un poco todas las cosas que tuvimos que poco a poco sentarnos a definir en esta red, ¿no? Como resultados finalmente que tenemos ya a lo largo de los años, en primer lugar, un costo reducido. Prácticamente este proyecto nos ha costado 1/3 cuando comparamos con lo que nos hubiera costado a cada universidad hacer los mismos programas de maestría, ¿no? Por el tema de compartir recursos. Muchas veces un profesor de SPOL está dictando un curso que estaba siendo reproducido en las otras sedes, ¿no? No requería en este caso movilidad de estudiantes, había una interacción alta entre docentes, un mayor impacto de investigación y también una mayor calidad del aprendizaje, ¿no? De hecho, ya desde el 2015, cuando arrancaron las clases de estos programas, con clases virtuales dependiendo dónde estaba el profesor, ya comenzamos a hacer comparaciones a ver qué pasaba, ¿no? Los estudiantes que iban presenciales versus los que iban con la asistencia del video o las plataformas digitales, ¿no? Y ya desde esa época encontramos pues que no habían diferencias en realidad. De hecho, el tema de la pandemia, digamos, con este proyecto nos cogió ya bastante preparados porque ya básicamente usábamos todas esas tecnologías, ¿no? Incluso logramos tener un estudiante doctoral de Gante, de la Universidad de Gante de Bélgica, que se metió a investigar. Su tesis doctoral era sobre el desempeño justamente de estos estudiantes y el modelo de intercambio y de movilidad que estábamos haciendo aquí y que también comenzó a tener ya estudiantes de fuera, ¿no? Hasta el momento en el área de bio hemos ya graduado 3 cohortes, 42 estudiantes. Hemos logrado captar fondos de investigación adicionales por el trabajo conjunto de los profesores, más o menos $1.5 millones, 22 publicaciones indexadas de estudiantes, es decir, de las tesis de estudiantes, presentaciones en congresos y, bueno, también talleres en red. Más o menos esa es un poquito de la experiencia que les puedo compartir. No era una red común, digámoslo así, porque desde el principio decidimos que el énfasis, si bien era el desarrollo de la capacidad local, definitivamente que nos estábamos nutriendo de las experiencias internacionales, pero con una visión más de pares académicos, no necesariamente de cooperación para que nosotros nos desarrollemos. Considerábamos que ya teníamos un buen nivel de desarrollo, pero evidentemente nos faltaban ciertas experiencias en algunos temas, ¿no? Y es así que esta red ha ido trabajando, esperamos seguir unos años más con el financiamiento. Ahora se trabaja intensamente, más bien es en buscar ya su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y por supuesto incluso ver si ampliamos más programas o incluso otras universidades a la red. Hasta ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Tenemos una pregunta rápidamente sobre el proyecto Build Network Ecuador. Nos preguntan, dentro de estos convenios, usted mencionó que acordaron cómo sería la emisión de los títulos. ¿Cómo quedó eso? ¿Quién otorga los títulos finalmente y el reconocimiento de los cursos? Este proceso fue interesante porque cuando las 4 universidades nos unimos y desarrollamos el proyecto, aquí en Ecuador para operar una maestría tiene que haber una autorización del Consejo de Educación Superior. Fuimos a este consejo a presentar la propuesta de proyecto conjunto entre las universidades y básicamente nos respondieron que no había legislación disponible para aprobarla y tuvimos pues entonces que comenzar a definir algunos temas, ¿no? Y en ese momento la única opción que se dio era de que el mismo documento de proyecto íbamos a simular que cada universidad lo presentaba, sí, pero era el mismo documento.
y fue aprobado por este consejo para las universidades que lo presentamos. Y eso nos abría la posibilidad de que cada una emita el título, y la decisión fue de que el título lo emitía la universidad donde el estudiante hizo su tesis. No importaba si los cursos lo había hecho en otra universidad, el título finalmente lo emitía una. Hubiéramos querido hacer una emisión conjunta, pero lamentablemente la legislación en ese momento no lo permitía, ni hasta ahora lo permite. Entonces, finalmente nos obligaban a que sea una universidad la que emita el título. Igual dijimos, la que va a emitir el título es la que, donde el estudiante presentó su tesis, ¿sí? Aunque puede haber el estudiante iniciado su programa en otra parte. Y esto se da es porque legalmente el programa fue aprobado como que fuera de forma independiente por cada universidad, aunque operamos en conjunto, que fue un mecanismo que encontramos un poco para saltar la falta de regulación sobre cómo operar y ejecutar este tipo de programas en conjunto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aprovechamos para comentarles que SPOL, que somos los anfitriones de este evento, estamos de aniversario. El día de mañana cumplimos 62 años de creación. Y qué bueno contar hoy con la presencia de nuestro vicerrector aquí compartiendo una de nuestras buenas prácticas de internacionalización. Bueno, con esta presentación damos por finalizado el encuentro de hoy. Les agradecemos mucho a Jason, Roger, Fernando, Paul por sus presentaciones y a ustedes por su asistencia. Les invitamos a participar en la última sesión del ciclo, que es la próxima semana, que junto con una nueva práctica de internacionalización transformadora realizaremos encuentros en grupos más pequeños con decanos de las diferentes facultades de la SPOL. En este momento en pantalla ustedes están viendo las salas que tendremos disponibles para que se puedan registrar y poder conversar un poco más a fondo sobre posibilidades de colaboración con los representantes de nuestras áreas académicas. Y los invitamos cordialmente a participar en esta última sesión. Nos vemos pronto. Muchas gracias por su asistencia.